El ejercicio 378 dice, si P igual a 20 libras, entonces la carga P está acá y está acá, menos P, 20 libras su magnitud. Reemplace los tres pares. ¿Cuáles tres pares? Entonces ahí está en rojo el primer par, el segundo par de fuerzas es esta de 16, recuerde que generan pares de rotación, y mi tercer par de fuerzas es estas de 40. Voy a reemplazar esos tres pares que genera cada conjunto de fuerzas por un solo par equivalente, los tres pares o las tres rotaciones por una sola rotación es equivalente, y me toca especificar la magnitud y la dirección del eje de rotación. Bueno, entonces empecemos. ¿Cuál es la idea? Calcular el momento que genera cada par de fuerzas por aparte, es decir, voy a empezar calculando el momento que genera el par de fuerzas P. Ese va a ser mi primer momento, luego calculo el momento que genera las cargas de 16 y finalmente el momento que generan las cargas de 40, por aparte cada par lo calculo y luego sumo los pares resultantes ya que son vectores libres. Y ahí ya cuando tenga el resultante saco la dirección. Entonces empecemos. Recordemos que la manera más sencilla de calcular el momento par es pararse sobre una de las cargas, ubicarse sobre el punto de aplicación de la carga o sobre un punto de la línea de acción de la carga. Por ejemplo, miremos la carga P, o mejor, la carga menos P en este caso. Ahí está, en morado está la línea de acción de la carga, entonces yo la puedo desplazar por esa línea, mi carga menos P. Y busco un R, busco primero un punto de rotación que esté o bien en el punto de aplicación de la carga P, o bien sobre la línea de acción de la carga P, que es el eje Z, cualquiera de los dos. Entonces, para mí lo más fácil es buscar el punto A, o trabajar sobre el punto A. ¿Por qué sobre el punto A? Si miramos el punto A, la línea que me sirve para mi R es esta línea. Este me sirve como mi R, porque fíjense que solo tiene una componente, esa flechita va paralela al eje X, o sea, mi R va paralelo al eje X, entonces solo hay una componente, y como yo puedo mover P a menos P, la puedo mover hasta donde está, sobre su línea de acción, ahí hasta donde está R, o sea que aquí puedo colocar mi carga menos P, entonces el momento, como aquí ya son perpendiculares, ¿cierto? Entonces el momento simplemente va a ser R por P, que se puede hacer con la regla de la mano derecha o que se puede hacer con el método del reloj, porque son solo dos componentes. Si la hago con la regla de la mano derecha, fíjense, sigo la rotación que le haría la carga P a mi vector R, miren mi vector R, mire la carga menos P como está, sigo esa rotación en ese plano, entonces sería esa rotación así. Y si curvo mis dedos, saco mi mano derecha, curvo mis dedos así, ¿cierto? Dejo por fuera el dedo pulgar. Al hacer rotar mis otros 4 dedos en esa dirección, como da la flechita, mi dedo pulgar saldría del plano. Si mi dedo pulgar sale del plano, o sea, sube en este caso, iría hacia Y positiva. Sin embargo, hay estudiantes que no pueden, entonces no pueden hacer esa rotación con la mano derecha, entonces para eso está el producto vectorial. Entonces simplemente hago R cruz P. ¿Cuánto vale R? Esta flechita, ¿cuánto vale? Entonces si yo hoy miro las cuotas, aquí vale 15 y 15, 30 pulgadas. Entonces 30 pulgadas, ¿y en qué dirección va? En dirección del eje X positivo, o sea 30 en Y. Listo, y mi carga menos P. Bueno, mi carga, para no complicarnos, no la voy a llamar menos P, la voy a llamar F. ¿Quién sería mi carga F? Entonces fíjense hacia dónde va, este es el eje Z. Mire hacia dónde va el eje Z positiva, este va hacia el eje Z negativo, entonces iría hacia menos K. Y como me dicen que ella vale 20, entonces yo diría que esto es menos 20 en K, ¿no? Porque aquí en el ejercicio me dicen que la reemplace, que P vale 20, entonces esto sería menos 20 en K. Y el momento lo hago R cruz F, ¿no? Entonces aquí, el momento que genera la de 20, el R, entonces 30 en Y, cruz el F, menos 20 en K. Y si me vengo aquí al reloj, mire, ahí está marcada la dirección positiva en el reloj, esas como están las flechitas, como están apuntando, esa es la dirección positiva, entonces me vengo a hacer el producto vectorial, I cruz K, siempre tiene que ser R cruz F, ¿no? I cruz K, entonces si me vengo acá, I cruz K, y debo ir por el camino más corto, obviamente este es el camino más corto, miren, de ir de I hacia acá por el camino más corto, me da la siguiente, me da J, pero fíjense que voy rotando contrario a las flechas moradas, o sea, mi rotación negativa. Quiere decir que esto me va a dar
momento del par de 30 por menos 20, esto me da menos 600. E I cruz K, ya lo vimos, nos da menos J. Y este menos con este menos, entonces nos da 600 en J. Que si no lo puedo hacer con la regla de la mano derecha, pues ahí está el producto vectorial. Listo, ese es el momento par que generan las cargas de 20. Entonces me voy con otro momento par. Entonces supongamos que vamos a trabajar el momento par que generan las cargas de 16. Hago exactamente lo mismo. Busco un punto sobre la línea de acción de una de las cargas o sobre las cargas. En este caso voy a trazar la línea de acción de la carga B, que es el eje Y. ¿Y qué punto voy a buscar? Pues el punto acá donde se me intersectan, porque mire la carga de 16, voy a buscar acá este punto, mire. O voy a este punto sobre la línea de acción, mírenlo, punto sobre la línea de acción de la carga de 16, porque si este punto, bueno, llamémoslo, si tomamos momento respecto a este punto, obviamente esta carga no me genera momento, la de 16, no, la que va subiendo, porque su línea de acción, la línea amarilla, está sobre el punto O. ¿Quién sí genera? Esta de 16 que va bajando. Y fíjese que el R que tomé fue perpendicular a ella. Por esa razón lo coloqué allá, para que me quedara un R perpendicular. Este es mi R. Perpendicular a la carga de 16 que va bajando, y simplemente el momento será el valor de este R, que si vemos la cota son 15 y 15, 30, nuevamente 30 en I, mire el vector es 30 en I, cruz la carga, bueno llamémosla Q, Q ¿cuánto vale? Q vale menos 16, no, porque como va bajando entonces negativa, menos 16 en J, porque mire que la vertical es el eje Y, entonces el vector unitario es el vector J, pero va bajando. Entonces Q igual a menos 16 en J. Y el momento que me generan las cargas de 16 va a ser el R cruz F, ¿no? Momento respecto a O. El R que es 30 en I, cruz menos 16 en J. Bueno, y ahí está. Ahora hacemos el producto momento que me genera el par de 16. 30 por 16, 16 por 3, 48, 480. Obviamente el 16 es negativo, por positivo del 30, esto me da negativo, y ahora hago el producto vectorial I cruz J. Entonces me vengo aquí al reloj I cruz J. Arranco de I, voy buscando la J, entonces iría así por el camino más corto, ¿no? Y me da la siguiente, me da la K, y fíjese que voy rotando positivamente. Entonces aquí me da más K. Pero este más por este menos me da menos, o sea que me da menos 480 en K. Claro, si lo vemos con la regla de la mano derecha, fíjese que el eje de rotación de ese par es este eje, el eje Z, ¿cierto? Y la rotación que me genera la carga de menos 16 a la línea R será así, pasando aquí por debajo, y si uno sigue esa curva pasando por detrás del eje Z y estirando el dedo pulgar con la mano derecha, pues le apunta hacia allá, ¿no? Le apunta hacia el eje menos Z. Entonces por eso aquí me da en menos K, menos 480 en K. Esa es la rotación. Bueno, ahora vamos con la rotación que genera el par de 40. Entonces, como siempre, hay un punto que nos conviene. Entonces, ¿qué punto voy a tomar como punto de rotación? Punto de rotación voy a tomar el punto A para calcular el momento. Entonces, momento respecto a A del par de 40. Entonces fíjese como la línea de acción de la carga, de esta carga de 40 que viene bajando, la línea de acción pasa sobre A, o sea, tomé un punto sobre la línea de acción de la carga de 40 que viene bajando. Este par que me genera esta carga, pues es cero, porque la línea de acción o la carga pasa sobre el punto de rotación. Quiere decir que te debo tomar ahora el momento que genera esta otra carga de 40. Entonces nos guiamos por el punto D, porque la carga pasa por D. Y voy a trazar un vector que vaya de ahí, exactamente, de A hasta D. Y este es mi vector R. Entonces el vector R que de D, normalmente uno dice de D respecto de A. Ese es mi vector R. Fíjense que mi vector R va a tener solo dos componentes porque quedó en el plano XZ, entonces tendrá componente en I y en K. La carga me toca descomponerla y sacarle también sus dos componentes.
Ahora, como esta carga de 40 es esta misma carga de 40, tienen igual magnitud, igual dirección porque forman un par, lo único que tienen sentidos son contrarios. Entonces, para hacerlo fácil, voy a tomar esta carga de 40, le saco sus componentes, pero a las componentes las tomo todas con signo contrario, que son las componentes de esta. Entonces, miren así. Bueno, y realmente no hay necesidad de hacer todo eso, simplemente el punto B, coordenadas del punto B. Entonces las coordenadas del punto B son 0, 10, 0. ¿Por qué? Recuerden que el punto B está sobre el eje Y. Entonces lo único que tiene es altura, ¿cierto? Porque está en la esquina. Las otras coordenadas son 0. El punto A, en la X, pues también está en 0 porque no está avanzando, ¿cierto? Está sobre el eje Z. En la Y está en 0 porque está en el piso. Y en la Z... Entonces en la Z ha avanzado estos 20, ¿no? Entonces aquí será 20. Y entonces, ojo, el unitario de esta fuerza, fíjense que la fuerza va hacia allá. Entonces este va a ser lambda. Pero resulta que ese unitario es este mismo unitario, mírenlo. Este mismo unitario. ¿Por qué? Porque las dos cargas de 40, pues recuerden que tienen igual magnitud, igual dirección, sentido contrario, pero entonces fíjense que este lambda lleva la misma dirección de esta carga de 40, ¿no? Va de D hacia E, pues es el mismo lambda que va de A hacia B. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí me conviene los puntos A y B, tienen más fácil las coordenadas. Entonces, ¿quién es lambda de A hacia B? De A hacia B, ¿no? No estoy trabajando el de B hacia A, porque estoy trabajando con esta carga. Entonces, ir de D hacia E es lo mismo que ir de A hacia B. Entonces, AB, el vector AB, entonces recuerden, llegada menos salida. Entonces, llegada, llego en B, o sea, llego en 0, salí de 0, entonces 0 menos 0, 0. Llego en 10, salgo de 0, entonces 10 menos 0, 10 en la J, ¿cierto? Y la siguiente, la K, llego en 0, salgo de 20, 0 menos 20, entonces menos 20 en K. Ese es el vector que va de A hacia B, pero como lo que estoy sacando es el unitario de A a B, que es el mismo unitario de D a E, entonces el unitario, recuerden que lambda de AB es igual al vector sobre la magnitud. Entonces la magnitud es sacar la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. Recuerden que no hay necesidad de colocar el negativo. Y aquí sacamos esta raíz cuadrada y cada componente la dividimos entre el valor de la raíz y obtenemos 0,447 en I menos 0,894 en K. Ese es el unitario lambda de AB, que ya lo dijimos que es el mismo lambda de E. Y ahora multiplicamos la carga de 40 por ese unitario. Entonces decimos, bueno, a esa fuerza F, entonces 40, que es su magnitud, 40 libras por su dirección, que es 0,447 en I. Ah, no, esto no es en I, perdón, esto es en J. Aquí, en J, ¿no? En J menos 0,894 en K. Y ahora multiplico término a término, ¿no? Y me queda el vector F. Y me queda que F es 1788, 888 en J menos 3577 en K. Y ahora sí, el momento que me genere ese par de 40, entonces lo escribimos aquí, M de 40, momento que genere el par de 40, lo vamos a calcular como R cruz F. Listo. Entonces montemos, momento que genere el par de 40. El R, pero habíamos dicho que el R era este R respecto a A, que no lo hemos sacado, pero es muy sencillo. Porque lo que hacemos es sacar los vectores equivalentes a él. Fíjense, este es el vector R, el rojo, ¿cierto? ¿Cómo construyo? Pues simplemente salgo de A, avanzo, mire, según esto, avanzo 15. ¿15 en qué dirección? Entonces, en esta dirección es el eje X, o sea, 15 en Y. Y luego de avanzar 15 en Y, avanzo 10 en dirección menos K, ¿no? Menos 10 en K. Y ya llego al vector. Entonces, estas son las dos componentes de R. Entonces, ese es mi R. 15 en I menos 10 en K, cruz la fuerza. Listo. Y bueno, voy a seguir trabajando con el reloj. Entonces, el momento que me genere el par de 40 es
Bueno, 15 por menos 17, por 17,88, entonces me da 268,32. Y cruz J, ¿no? Hacemos el producto vectorial, y cruz J. Y cruz J, entonces llevamos arriba al reloj, entonces fíjense, y cruz J me da acá, que estoy siguiendo la dirección positiva. Listo. El siguiente, 15 por menos 35,777, y hago y cruz K. Esto me da 536,655 y cruz K, entonces si voy aquí al reloj y cruz K, fíjese que vendría así en la dirección negativa, entonces me da menos J. Entonces aquí colocamos menos J. Y luego ahora hago el otro producto. Menos 10 por 17. Bueno, pero en el anterior menos J, y con el menos que yo traía me da más, ¿no? Porque recuerden que el producto que yo traía, el 15 por menos 35, era negativo. Entonces ya me da más J. Bueno, y vamos con el siguiente. Menos 10 por menos 17, 888. Entonces esto me da menos 178,88, ¿cierto? El producto numérico. Y ahora el producto vectorial. K cruz J. Ahí estará K cruz J, entonces me da la siguiente, me da menos I, y con este menos entonces me dará más I. Y el último producto vectorial, que será K cruz K, recuerden que eso es 0, entonces no lo hago. Este ya es el momento que me genera el par de 40. Bueno, y ahora decimos que el momento resultante, pues sencillamente sumar los tres momentos. Entonces, el momento que genera la de 20. El momento que genera el par de 20, entonces 600 en J, pues aquí lo colocamos, 600 en la dirección J. El momento que genera el par de 16 menos 480 en K. Y el momento que genera la de 40, el par de 40, que son más 268 en K, más... Bueno, listos, y esos son los vectores pares. Ahora lo que hago es sencillamente reducir mi sistema, o sea, sumar los vectores. Este I, como no tiene con quién sumarlo, pues se me queda como resultante de la CI, entonces el resultante de la CI es 178,88. El resultante de las J, entonces vamos a tomar esta de J y esta otra de J, y esto nos va a quedar 1136,655 en la J, y los resultantes en la K, entonces hago la resta, menos 480 más 268, eso me da menos 202 en la K. Y esto es mi vector resultante de los momentos. Como me dice, reemplácelo por uno solo, entonces saco la magnitud de esto. Recuerden, raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Bueno, ahí está, raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, y al hacer la operación entonces me da que la magnitud son 1170 libras por pulgada, ¿no? Porque la medida de la fuerza está en libras y las distancias están en pulgadas. Entonces se pueden reemplazar esos tres momentos pares por un solo momento de 1170. La dirección del eje de rotación, que es la otra pregunta. Entonces recordemos que los ángulos de un vector son tres. Con respecto al eje X, que se halla como coseno a la menos 1 de la componente en X, bueno, de la fuerza o del vector. Como es el vector momento, será la componente en X del momento sobre la magnitud del momento. Quiere decir que si reemplazamos aquí, vamos a tener coseno a la menos 1 de la componente en X del momento, que es 178,88, sobre la magnitud del vector, lo que acabamos de obtener, los 1170. Se toman con todo y su signo. Esto obviamente va en Newton metro, esta va en Newton metro, pero fíjense que finalmente las unidades se van a cancelar. Y al calcular el ángulo o al hacer la operación, obtengo que θ x 81,2 grados, θ y exactamente el mismo procedimiento, coseno a la menos 1, pero esta vez de la componente en y sobre la magnitud del vector m, o sea, coseno a la menos 1 de la componente en y. Entonces si vamos acá, 1136,655. Bueno, aquí arriba es libra, aunque no nos cambie nada, ¿no? Pero por llevar el orden, esto es libra por pulgada, las unidades las estamos trabajando en libra por pulgada. Entonces igual se cancelan las unidades, igual acá pues iba a colocar newton, pero no son libras por pulgada, se cancelan las unidades,
Bueno, y este ángulo θy nos da 13.711 grados. Y exactamente hacemos el mismo proceso para θz. Pero acá es importante tener en cuenta, por ejemplo, para θz, fíjense en coseno a la menos 1 de que la componente en K, mírenla, tiene signo negativo. Entonces, el ángulo nos va a dar más de 90 grados. Claro, mire, el cálculo nos da 100.439 grados. Listo, y estos son los tres ángulos, o sea, la dirección del vector resultante, y esta es la magnitud del resultante de estos tres pares.